Buenas noches, siendo 5 de octubre del 2023, 9:20 pm aquí en la Patagonia, Punta Arenas, Magallanes. Hago otro video para pinochetismo.com y reneramon.cl. Este tema lo he tocado a través de videos, mediante videos mejor dicho, superficialmente. Pero ahora lo voy a hacer un poco más profundizado. Eh, Esto es un tema que empecé a discutir, o mejor dicho, a plantear hace como unos 5 o 6 años, pero que lo compartía en foros. En su oportunidad se burlaban algunos foristas que muchas veces no son más que operarios políticos que representan a empresas que no piensan en el bien común. Pero yo voy a seguir en la batalla porque es algo de lógica y sentido común. Esto no solamente se da en Chile, se da en Estados Unidos y se está diseminando por toda América. Voy a ver la página, a ver, eh, el, el post original es casas de papel estatales, metalcom y perfiles de aluminio, comida para hoy y hambre para mañana. Voy a leer y voy a hacer una reflexión. Voy a leerlo por parte. Esto lo publiqué en mi página reneramon.cl, pero ahora va para pinochetismo.com. ¿Qué opinan de estas casas desechables que se están construyendo el gobierno, por parte del gobierno, que son de plástico con perfiles de aluminio, metalcom, donde todo se trae de afuera, de acero chino, plástico chino? Eso es, también se hace a nivel local, pero principalmente se trae de afuera. Durante el gobierno militar y los primeros años de la concertación se trabajaba con ladrillos y madera. Los primeros conjuntos habitacionales o soluciones habitacionales hechas por el gobierno militar eran casas de ladrillo, que al día de hoy todavía están. Eh, Voy a seguir leyendo, a ver. En esta nueva visión de desarrollo, hágalo rápido y desechable, donde las empresas que controlan estos materiales son extranjeras. No hablo al campo privado, porque la gente del campo privado tiene que elegir qué consumir. Si es tan estúpida de comprar casas de papel, problema suyo, porque el privado controla el mercado. Es así, el cliente siempre tiene la última palabra. Si se organizan, van a poder reclamar o decir sencillamente sus casas no me interesa, prefiero trabajar con cemento, hormigón o ladrillo, con cadenas, una estructura, una inversión que se hace una vez en la vida, que puede durar para los hijos, nietos, etcétera, etcétera. A ver, el chileno es muy, le puse estúpido, pero yo le diría poco inteligente, corto de cabeza. Si las casas que se construyen de ladrillos se necesitan varias empresas que creen ladrillos, eso abarata el costo de producción. Así se trabajaba antes. Eh, el chileno en la actualidad, como les explicaba, prefiere lo rápido. En el caso de Argentina, tiene miles de casas de ladrillos y cemento, y ese es su fuerte. Bueno, Argentina también tiene una ventaja comparativa al tener un país que tiene la riqueza suficiente. Si el costo de producción del ladrillo es caro, yo lo compraría en Argentina y lo enviaría por tren o por camión, una inversión que mejora las conexiones de ambos países. También, bueno, voy a seguir con lo que escribí en el post y después voy a hacer algunas reparaciones. Si compro ladrillo en Argentina, ayudo a Argentina y a la vez me beneficio dándole un techo sólido a la familia chilena. Dedico este comentario a un foro, bueno, eso no lo voy a decir, para los usuarios que se burlaban de mí por decir que el Metalcom es una basura, porque dijeron después que no es efectivamente bueno, pero al tiempo después se burlaban del proyecto de comprar una casa de Metalcom desechable en Estados Unidos. Por eso le digo, esto va dedicado a un foro
en el que participaba o participo esporádicamente, que está manipulado por operarios políticos. Entonces, cada vez que uno le plantea la verdad, al tiempo después se pisa en la cola, porque lo importante es siempre llevar la contra, la contra, la contra, y después cuando se trata de un tercer país, recién entran en razón para burlarse de ese tercer país. Ese país puede ser Estados Unidos, puede ser Perú o algún otro de la zona. Entonces les digo, pónganse de acuerdo. ¿Eso es o no es una basura? Como ven, niños y jóvenes, ese foro está lleno de operarios políticos, uno de tantos, para no entrar en detalle qué foro es, o de empresarios que no ven nada mejor que cuando tu papá termine de pagar el dividendo de la casa tenga que hacer otra nueva. En Magallanes compramos cemento argentino de excelente calidad y precio, como el cemento Comodoro. Claramente aquí existe un grupo de empresarios que quiere hacer el círculo vicioso de la casa desechable, como lo hacen en Estados Unidos, para empobrecer a la gente. Hoy en día saldría muy conveniente traer ladrillos de Argentina o cemento de Argentina, y con eso estabilizamos la economía. En la época del general Pinochet la gente no era estúpida, se organizaba en cooperativas y compraba los terrenos en conjunto. Muchas veces nos dio resultados, pero es una buena manera de generar estándares básicos de opinión sobre construcción, sobre lo que quiere el consumidor. En la actualidad no existe eso, existe una manipulación del empresario o del constructor, en decir, obligar al consumidor a consume ese tipo de material y tu opinión no nos interesa. Con estos yo le coloqué cerdos o ambiciosos. Ahora, ¿por qué cerdos? No lo digo de una manera despectiva, el cerdo come, 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 come y no deja de comer. Entonces, desde ese punto de vista es se puede decir el sinónimo, la comparativa. Eh, y no creo que sea objeto de demanda, porque claramente los cerdos no se controlan al momento de comer. Es una basura el Metalcom, perdió el consumidor. Antes los vecinos decidían de qué material se trabajaba, se tomaban el tiempo, aunque a veces existían estafas, como le hablaba en el concepto de cooperativa. ¿Quién fue el genio que cambió el modelo de las casas de ayuda social? Ahí coloco, pudo ser el genio de Sebastián Piñera, porque me parece que el cambio de paradigma en las casas se da en la época de yo tengo familia que tiene casas de ayuda social que eran con ladrillos y cadenas, y estos fueron en los primeros años de la democracia. En la época militar en Punta Arenas está lleno de casas con ladrillos y de madera bien hechas, pero a partir como del año Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet están dentro de, no tanto Ricardo Lagos sino Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, están dentro de este nuevo modelo de casas desechables. Y como les digo, no solamente es en el sector público, sino también en el sector privado. Muchas veces dicen es que es demasiado grande la demanda, pero la demanda antiguamente, y la gente se tenía que acostumbrar a vivir con parientes, y no es malo, porque también en la actualidad existe mucha gente que prefiere tener una segunda, tercera o cuarta casa para arrendar, y lo hacen con dineros públicos, y eso está probado porque han habido denuncias a través de programas como Aquí en Vivo, me parece, e Informe Especial, donde ahora colocan como requisito que la persona tiene que por lo menos estar como 5 años. Pero eso no puede ser una castración para las personas que realmente quieren tener un hogar por primera vez para una familia. Se está juntando a todos en un mismo saco para privilegiar a unos pocos. Porque veamos lo que produce tener una casa de hormigón o ladrillo. Produce a la larga generar ahorro. Ahorro que genera que tú tienes independencia. Independencia desde el punto de vista de a quién dar, por ejemplo, tu voto.
Una sociedad que genera ahorro genera estabilidad económica, baja el riesgo país. Entonces, eh, ¿quién hizo el cambio de modelo? En Estados Unidos, como les estaba comentando, es una vergüenza que hay ciudades enteras, como me parece que es Chicago, Detroit, que ya están empezando constantemente a generar remates. Y eso lo pueden encontrar en diarios, en YouTube, donde los latinos que se quieren ir a vivir a Estados Unidos dicen, hablen con el alcalde, con las autoridades del condado, para que rematen esas casas por 10, 20, 100 dólares o $1 y tengan que comprometerse a invertir 20.000 dólares para que la casa les dure 15, 20 años, unas casas sin amor, sin, sin una construcción prolija y eficiente como la da el hormigón. No existe tampoco voluntad en esta parte del planeta por diseñar, y esto voy al campo de Estados Unidos, diseñar viviendas que sean antitornados, principalmente antitornados y inundaciones. Pero cuando se trabaja con hormigón, aunque pase un tornado, la reconstrucción sencillamente son reconstrucciones de cielos rasos, de techos, porque la estructura en sí aguanta. Claramente, muchas veces los costos operativos de tener una casa de hormigón aumentan un 30, 40% en cuanto a mantenerla cálida para la gente, dependiendo del sector donde vivas. Pero claramente aquí existe el interés. Ese es otro punto que se me había olvidado. Cuando vino la crisis asiática, el presidente Ricardo Lagos aplicó políticas de reactivación económica en base a la construcción. Pero ese también va a ser otro tema que voy a tocar a futuro, pero este va a ser unas pequeñas pinceladas o toques por pinza para decir de que es una mala estrategia creer que la reactivación económica depende del campo de construcción de edificaciones, porque se pierde mucho. Primero, quiere decir que no sabemos utilizar los espacios públicos y privados como corresponde, en base a diseños eficientes, armónicos, principalmente armónicos, en la belleza de construir, porque en la actualidad Santiago cambió demasiado desde la democracia al gobierno de Pinochet. Tenemos actualmente edificios que chocan con otros edificios, como en Estación Central, y es una competencia por ver dónde seguir construyendo. Tenemos casas históricas que le dan una identidad, no solamente desde el punto de vista de los vecinos, sino desde el turismo, para que la gente vea la belleza patrimonial con que se construía antiguamente. En la actualidad tenemos edificios que invaden la privacidad de vecinos históricos en cascos como en Ñuñoa, en Santiago Centro, ahora empezó en Independencia, me parece también, y otras comunas. O sea que el objetivo es construir, y no construir con amor, sino construir rápidamente y con materiales de dudosa calidad. Como les dije, los consumidores tienen la última palabra, los votantes también. ¿Por qué se está construyendo con Metalcom? Un material malo que no dura y que no sabemos su procedencia, porque a la larga lo que después dicen, el costo de producción disminuye si traemos el acero de China, por ejemplo. Pero ¿qué calidad de acero? Porque el acero nacional es mejor que el acero chino, igual que el acero nórdico es mejor que el acero chino, el acero norteamericano es mejor que el acero chino. Y no solamente hablo, es una comparación, porque también existen las aleaciones, también existe el aluminio, pero en sí es la producción rápida y con betas
que no tienen la mejor calidad. Esta crítica, como les dije, y visión va para ver cómo se va a construir de aquí a 15 o 20 años más. Y vamos a ver qué desafíos se va a plantear el gobierno para reactivar la economía. Una economía que depende mucho del extranjero para generar empleo. El modelo económico, yo lo desarrollé un modelo económico en base a culturas precolombinas, egipcias y también del gobierno Pinochet, del gobierno militar. Pero ese también va a ser otro post que voy a hacer, mejor dicho, videos, porque ya lo escribí y tengo que seguir desarrollándolo. Es increíble lo dependiente que somos de agentes externos para llevar una vida relativamente normal en un continente que es extremadamente rico. Principalmente me gusta la construcción de los países de Europa del Este. Europa del Este presenta, sin ser los más ricos, entre comillas, sin ser los más ricos, porque también he hecho muchas reflexiones en base a esto. ¿Qué es vivir? ¿Qué es saber vivir? ¿Qué es saber vivir? Es una concepción. ¿Usted vive para consumir o vive para disfrutar y consumir? Tenemos países como Rumania, donde no tienen grandes edificios en muchos sectores, pero tienen casas con patios, donde hay plantaciones, y son casas que han pasado de generación en generación. Gente que muchas veces tiene como segundo o tercer vehículo vehículos militares. Y es increíble. Me parece que también eso se da en Polonia. En Polonia me parece que se da, de que mucha gente tiene vehículos militares como camiones 8x8 que pueden ser utilizados en cualquier momento. Entonces ahí vemos una inteligencia en la inversión como país y en la visión como ciudadano. Como les comentaba, una casa bien construida que puede durar 5, 6, 7, 8 generaciones, que solamente necesita recibir unas manos de un estucado cada 20 o 30 años, un pintado. Es una inversión inteligente. Pero lo que se hace actualmente es sencillamente, además es una estructura de una filosofía de vida más armónica con la naturaleza, porque no tengo que andar depredando, construyendo, digamos, abriendo nuevos yacimientos de metales, elaborando aleaciones de plástico y diversos materiales que se utilizan para estas casas desechables, que no dejan de ser una concepción que he ido desarrollando, una mentalidad que viene de Medio Oriente en cuanto a la gente que vivía en el desierto, que vivía en carpas, que es una visión rústica, muy alejada de lo que como trabajaban los romanos, los griegos, los egipcios, que les gustaba trabajar en piedra. Construcciones de piedra que están al día de hoy aún en pie. Entonces, la reflexión es, ¿les gusta trabajar, les gustan las casas de la actualidad, Metalcom, que es una competencia donde los paños y las áreas que podrían ser a futuro cultivables para la agricultura están siendo usurpadas, digamos, usurpadas a la naturaleza y a los animales para crear una ciudad de México, por así decirlo, una ciudad de México que crece sin una belleza y después que se convierten en verdaderos guetos que no se pueden mantener porque los sueldos son dependientes de variables externas, principalmente por la globalización. Llevamos casi 20 minutos. Esa es la reflexión de hoy, la segunda reflexión. Iba a ser otro video que tenía que ver con una suerte de invento que se podría aplicar en el futuro.
pero todavía no lo quiero hacer porque quizás aplique una suerte de proyección con fotos, con antecedentes históricos, lógicas y principios básicos de ciencia. Bueno, eso ha sido todo por el momento y como les dije, el consumidor siempre tiene la última palabra. No se dejen manipular y tampoco se dejen manipular por el precio que dan las empresas al momento de construir, porque existen tratados de libre comercio con países vecinos. Entonces, si la empresa no quiere comprar los materiales, sencillamente me debo imaginar que debe existir algún instrumento en base de reclamar a una superintendencia, a un CERNAC, que existe una colusión de precios, una colusión al momento de construir. Y el Estado debería manifestarse por qué se privilegia construir casas que duran 1 o 2 décadas en vez de construir casas que duran 100 o 200 años. Usted elige. Usted elige si quiere ahorrar o quiere regalar su dinero y quiere pagar un dividendo 2 veces. 2 veces en vida y dar sencillamente un pequeño terreno a su hijo que va a tener que hacer unas 2 o 3 inversiones. Así está el modelo. Usted tiene que exigir. Y como este es un movimiento evolutivo de pinochetismo.com y reneramon.cl, usted tiene que decir, hacer una visión evolutiva histórica. Pinochet cambió el adobe por ladrillo y del ladrillo pasamos nuevamente a lo desechable del plástico. Antes de terminar, vieron ve que esto es más o menos improvisado. Cuando estaba la colonia claramente se trabajaba con adobe, pero era muy vulnerable a los movimientos sísmicos y casas que cumplen un ciclo, pero un ciclo que es largo, casas que también, y es un desafío para las universidades que podrían trabajar con algún, no sé, la evolución del adobe, en la construcción. ¿Por qué no va a poder evolucionar el adobe? El adobe también podría evolucionar con buenos cimientos, pero no soy arquitecto ni constructor civil y no está en mí tampoco darle la solución o darle sencillamente es un pincelazo para que le pregunten al profesor, porque me enteré a través de los medios de comunicaciones que tenemos personas como el Luxich, que quería traer arquitectos de China, a trabajar a las universidades chilenas o a dar charlas. Entonces la concepción es, nos conviene un pensamiento o paradigma chino por sobre la construcción antigua chilena o antigua norteamericana, antigua europea, donde se construye con calidad. Vean las noticias, cómo se construye en China. Vea con qué tipo de acero están trabajando los chinos. Vea cuáles son sus rangos en cuanto a las especificaciones técnicas con que trabajan con el cemento. Las mezclas que utilizan el cemento, si es proporcionalmente igual a la realidad chilena. Entonces trabajar con arquitectos chinos es un avance o un retroceso. Y el objetivo es el siguiente: el empresario es el usuario, es el comprador final. A ellos les va a interesar tu vivienda de aquí a 15, 20, 30, 40, 50 años, o sencillamente ellos quieren abaratar costo y decirte eso es cemento, pero tú le dices es un cemento proporcionalmente hecho a los estándares históricos, o es un cemento hecho a los estándares asiáticos de China. Y ahí cambia el paradigma nuevamente, porque también China no es un país sísmico. También está Japón. Japón también ha hecho un aporte, pero ellos son un país sísmico, pero no nos conviene mucho Japón tampoco, porque Japón tiene una mentalidad que viene desde la época del Japón feudal, de casas que también trabajaban con paredes de papel, y siempre trabajan con estructuras demasiado flexibles para los sismos.
Ellos trabajan con vehículos pequeños. Es una mentalidad no americana. Los americanos no tenemos por qué sufrir privaciones para privilegiar a lo empresariado. El empresariado que quiere abaratar costos diciéndote es cemento, es hormigón, pero no es proporcionalmente seguramente como lo hacían antes. Como les dije, hay que estudiarlo y lo digo, es una visión subjetiva. No he encontrado las fuentes en cuanto a las mezclas, pero también sé de denuncias, este es otro aporte que aparecen en las noticias, que existe muy poca fiscalización. Ese también va a ser otro video en cuanto existe un ánimo de fiscalizar por parte del gobierno. Muchas construcciones en Chile se sabe que se pierde material. Se pierde material que después es revendido en autopistas, en el mercado negro. Por ejemplo, bolsas de cemento o cemento que después no sé cómo lo harán, cambiarán las proporciones y a la larga el que pierde es el consumidor. Entonces me quedo con unas palabras que están en los diarios cuando le preguntaban al presidente Sebastián Piñera, ¿van a existir fiscalizadores? Y él decía, lamentablemente no existen recursos, no existen muchos recursos. Pero a la vez existen recursos para ayudar a los templos evangélicos y a tantas otras actividades del diario vivir. Y en un país que ha decidido venderse al modelo libre mercado, la fiscalización es fundamental. Una Contraloría General de la República, una superintendencia que estén revisando constantemente si se están cumpliendo las leyes y las estructuras que han sido impartidas. Bueno, llevo 27 minutos y yo creo que hasta aquí nomás queda el video. Pero ustedes como consumidores tienen que exigir. Exija calidad. Calidad sobre cantidad. Siempre es mejor trabajar lento como el artesano, pero una sola vez. Y no dejarse influenciar por un modelo asiático chino, donde vemos que las carreteras... eso hizo un video. Este es el grosor, por ejemplo, proporcionalmente de una carretera china y de una norteamericana es así. ¿Usted es americano o es chino? También edificios chinos que literalmente se dan vuelta, pero mucha gente dirá, es el terreno, claramente. China es un país, mejor dicho, donde se construye. Son terrenos húmedos, tienen otro tipo de cimientos. Pero no por eso vamos a tener que estropear nuestro modelo, que no es malo, el antiguo, porque como les dije, el actual en base al exceso de construir rápido, ha destruido la prolijidad. Bueno, soy René Ramón Poblete Arismendi desde la Patagonia. Este video se da por finalizado siendo 10 para las 10 de la noche este 5 de octubre del 2023. Que tengan una excelente noche.